Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales Financieros, el show donde buscamos la tranquilidad financiera y el crecimiento exponencial. Nuevamente explorando un nuevo formato. Esta vez de nuevo estoy sin Francisco, pero no estoy haciendo un capítulo de mentores, que es donde buscamos esas mentes más brillantes y tratamos de robarles sus modelos mentales. Hoy día tengo un capítulo buscando una respuesta a una pregunta existencial. ¿El dinero compra la felicidad? Me senté a buscar papers, libros, artículos, podcasts, videos, de todo, por meses, en verdad. Lentamente dándole vuelta a esta pregunta, buscando respuestas de distintos lados. Y hoy día es el resumen de todo lo que he investigado. Creo que me acompañen en este viaje que tuve de aprendizaje, porque a mí por lo menos se me actualizó el modelo mental de si la plata nos ayuda a ser más felices. Pero antes de empezar, tenemos que dar las gracias a quienes hacen posible esto. Preguntarse esas cosas difíciles es parte del lema de la Universidad Autónoma. Preguntarse el por qué, ya sea en nuestro día a día, en nuestro trabajo, con nuestra familia. Tenemos que siempre estar atentos de que las cosas pueden cambiar. Y para eso la educación formal es de las cosas más claras, estructuradas e importantes que nos pueden ayudar a avanzar en este camino. La Universidad Autónoma, tanto con sus carreras tradicionales como online, te pueden ayudar a descubrir ese camino que te puede llevar quizás a más dinero y quizás a más felicidad. Si quieres más información, admisión.uautonoma.cl. Y hablando de dinero, si queremos que crezca, si queremos tener más en caso de que nos dé más felicidad, tenemos que invertirlo. Y para eso, una opción es MBI, ya sea con la corredora de bolsa o con la EGF, que me encanta que coinvierten con la gente que invierte con ellos, o sea, sus socios también invierten en los mismos fondos. Tienen más de 25 años de trayectoria haciendo las cosas bien. Si quieres saber más, mbi.cl. Y otra cosa bien importante del dinero y la felicidad es la seguridad. Y en este caso la seguridad social. AFP Cuprum nos acompaña en este sistema de capitalización individual que tenemos en Chile para nuestra jubilación y también con APB o con la cuenta 2 para ayudarnos en, como nos gusta decir tanto a ellos como a nosotros, a pensar en el largo plazo. Si quieres saber más, cuprum.cl. Ahora sí, nos vamos al capítulo. Un pequeño detalle, no vamos a estar con video todo el rato, me quiero enfocar en la parte auditiva, quiero entrar en tu cerebro, por eso te voy a dejar unos videos sin derechos de autor de animales, por si quieres ver algo en YouTube o en Spotify, pero lo más importante para mí es el argumento. Voy a dejar también una guía con las cosas más importantes que fui aprendiendo para que también puedas revisar y contrastar lo que te estoy contando con lo que escribieron los autores en su momento. Así que eso, espero que te guste el capítulo y al final te dejo un espacio para comentar. Bienvenidos, animales. Esta discusión va a tener tres grandes partes. Primero, esta gran pregunta del dinero y la felicidad, cómo se ha estudiado en distintos lados. Segundo, esta relación que tiene nuestra mente con el dinero y la felicidad, cómo son las distintas formas de usar el dinero para ser más felices. Y la tercera parte es dar vuelta a esta pregunta y partir por la felicidad. ¿Qué es lo que nos da más felicidad? Y hay un par de libros y estudios que son tremendos. Así que partamos por la primera parte y los quiero llevar a donde yo empecé. Yo muchas veces escuché un estudio que hablaba de que hasta cierto monto más dinero se relacionaba a más felicidad, pero después de ese monto como que ya dejaba de ser importante. Investigué un poco y ese monto viene de un estudio que hizo nada más ni nada menos que Daniel Kahneman. Ya hemos hablado de él en el podcast, de hecho me entrevistaron para el podcast La mente inversionista de Patrimore y les conté que su libro, Pensar rápido, pensar despacio, era probablemente el libro que me trajo al mundo de las finanzas. Así que para mí es un tremendo mentor y haber aprendido que este estudio lo había hecho él, para mí me validó el estudio mucho más. El estudio de Kahneman fue publicado en el 2010 y la gran conclusión, que es la que probablemente viste en algún libro, algún artículo, cualquier lado, fue que hasta los $75,000 la felicidad aumenta a medida que tenemos más dinero, pero una vez que ya pasamos ese umbral, ya el dinero deja de importar. Esto fue el 2010, si lo traemos al tiempo actual, es más o menos cercano a $100,000 al año. En Estados Unidos se habla de sueldos anuales. Podríamos llevarlo más o menos a entre $8,000 y $9,000 al mes, cerca de 8 o 9 millones de pesos.
Esta fue mi respuesta por mucho tiempo a la pregunta, hasta que me apareció el estudio de Matt Killingsworth. El 2021 apareció con su estudio que decía que Kahneman había hecho todo mal. Kahneman y Deaton, en verdad no lo hizo solo Kahneman, sino que también tenía un coautor. Y el estudio de Matt dice que incluso pasado ese umbral de los $75,000, más dinero nos puede traer más felicidad. Y él dice que el problema de Kahneman es que hizo mal su estudio. Y esto fue toda una polémica en el mundo de la economía y de los investigadores, al punto que hicieron una colaboración adversarial. Yo nunca había escuchado en mi vida ese término, pero implica que dos personas que están hablando del mismo tema, que tienen conclusiones distintas, se juntan a ver en qué tiene razón cada uno. La crítica de Killingsworth hace mucho sentido y creo que es importante que entendamos cómo se hizo cada estudio. Primero, el de Killingsworth era básicamente una aplicación en la que tú te la bajabas y una vez al día, un par de veces al día, en un momento aleatorio, se abría una notificación y te preguntaba qué tan feliz estás en este momento. En este momento, eso es lo importante. Y uno puede responder entre el 1 al 10. Y eso, cientos de miles de personas, tuvo millones de respuestas y al cruzar después con los datos demográficos y de ingresos de esas personas, podía correlacionar que las personas que tenían mayores ingresos generalmente tenían un nivel de felicidad más alto. En cambio, nuestro querido mentor Kahneman lo hizo a través de una encuesta hecha por Gallup, que es de las típicas empresas grandes que hacen estas cosas. Entrevistaron a más de 450.000 adultos en Estados Unidos. ¿Y qué hacían? Llamaban a las personas y les preguntaban por su día anterior, no por la felicidad de ese momento. Le hacían 3 preguntas. 1. ¿Sonrió o rió mucho ayer? 2. ¿Experimentó felicidad durante gran parte del día ayer? Y 3. ¿Y disfrutó? Las preguntas a cada una de estas, como podrán imaginarse, es sí o no. Y aquí se le levantó la alarma a Killingsworth porque el 85% de las personas respondían que sí a las 3 preguntas. Entonces en Kahneman lo que pasó, que cuando la gente tenía muy pocos ingresos, en alguna de las 3 preguntas decía que no. Y cuando las personas ya pasaban este umbral de los $75,000, generalmente ya decían que sí a las 3. Entonces no es que las personas dejaran de sentirse más felices a medida que tenían más ingresos que los 75,000, sino que de los 75,000 hacia arriba respondían que sí a las 3 preguntas. Ahí casi que se me derrumbó el mundo de que había hecho una encuesta mal Kahneman, pero cuando trabajaron en conjunto llegaron a un punto medio. De hecho encontraron que para parte de la sociedad la respuesta de Kahneman es correcta. Para el 20% más infeliz de la población existe un límite cercano a los $100,000 al año, que era el número parecido al que tenía Kahneman si lo ajustamos por inflación, en el que más dinero no te entrega más felicidad. En el otro extremo, para la gente más feliz, el dinero tenía un efecto aún más grande. Y para los que estaban en el medio, o sea, la mayoría, el dinero se correlacionaba más débilmente con más felicidad. Y este creo que es el primer gran ajuste en mi modelo mental. Primero, no es igual para todos. O sea, tener más dinero o tener más ingresos no necesariamente me va a afectar igual a mí que a ti. Depende de mi nivel de felicidad base. Y también nos abre una puerta, que vamos a seguir discutiendo en el capítulo, de que a ciertas personas le amplifica su sentido de felicidad, especialmente si ya son felices de antes. Entonces tenemos una primera respuesta, que es a mayor dinero, probablemente mayor felicidad. Pero me topé en esta búsqueda con la paradoja de Easterlin, que dice lo contrario. Propuesta por Richard Easterlin en 1974, nos dice algo similar a lo del estudio de recién, que las personas con mayores ingresos reportan mayor felicidad, pero encuentra dos discrepancias. Primero, entre países, o sea que las naciones más ricas no muestran niveles significativamente más altos de felicidad. Y segundo, a lo largo del tiempo. O sea, a medida que los países se enriquecen, la felicidad promedio no aumenta proporcionalmente. Y esto igual es súper interesante porque, ¿qué puede explicar esto? Que generalmente dentro de una sociedad hay una diferenciación, pero a medida que avanza una sociedad en el tiempo o si comparamos entre distintos países, esto no aplica. Y lo que ahí decía el señor Easterlin como posibles explicaciones, primero, el ciclo hedónico. Y si no has escuchado este concepto antes, es básicamente que a medida que nosotros avanzamos o tenemos algo nuevo, por ejemplo, aumenta el sueldo, podemos salir a comer a un restaurante un poco más rico, nos acostumbramos a ese restaurante más rico, por ende, en un principio nos hizo muy felices ir a comer a este maravilloso local,
pero después ya más de lo normal. Y ni siquiera nos damos cuenta que estamos yendo a un lugar mejor. Eso aplicado a toda nuestra vida es el ciclo hedónico. Nos adaptamos a nuestro estilo de vida más rápido de lo que nos gustaría. La segunda posible explicación es que nuestra felicidad no depende solamente de nuestra vida, sino que depende de quienes nos rodean. Vivimos en una sociedad en la que constantemente nos estamos comparando. Hay un ejemplo muy entretenido de un compadre que vende su empresa por millones de dólares y dice, bueno, voy a disfrutar este momento, voy a invitar a todos mis amigos, a toda mi familia, voy a arrendar un yate para navegar por el Mediterráneo por una semana y va a ser, obviamente, la mejor semana de mi vida. Y llegan sus amigos, están ahí en el puerto ya listos para salir el primer día, muy felices, abrazados, todos. Y uno de los amigos mira para el lado a un yate que es el doble de grande y le dice, oh, ¿qué empresa habrá vendido ese otro para tener ese yate? Y ahí este compadre, que era el que invitó a todos, se sintió pésimo. Siempre va a haber alguien con mayores ingresos, con un mejor auto, con mejor ropa, con mejor lo que sea. Y si nos pasa eso, a nivel de sociedad, puede que nosotros estemos mejor, pero nos sentimos más infelices porque el de al lado está creciendo más. Y relacionado con eso, la tercera posible explicación de Easterlin es que nuestras aspiraciones crecen también. A medida que nos va yendo mejor, queremos aún más, vemos que hay una posibilidad de mejorar. Y por ende, esa mejora de aspiraciones hace que nuestra felicidad sea igual o peor. De hecho, me acordé ahí también de Morgan Housel en su tremendo libro que dio origen a este podcast, Cómo piensan los ricos. El objetivo más difícil en las finanzas personales es, como él dice, que el arco se deje de mover. O sea, que no sigamos ajustando nuestras expectativas. Y al final, la diferencia entre expectativas y realidad probablemente va a ser nuestra felicidad. Y hace mucho sentido esta paradoja de Easterlin, y creo que la mejor forma de contrarrestarla es viendo los datos duros. Y para mí, por lo menos, lo que más me chocó hasta el día de hoy es el libro Factfulness de Hans Rosling. Si no quieren leer su libro, entiendo, son hartas páginas, harto tiempo, vean alguna de sus charlas TED. Es tan importante su mensaje que lo invitaron a hacer charlas TED más de una vez. Todo relacionado a riqueza del mundo, avances, población, demografía, cómo verdaderamente está nuestro mundo. Un par de ejemplos de los que da el señor Rosling. La pobreza extrema en 1966 en el mundo era de 50%. El 2017, ¿cómo creen que es? 9%. La expectativa de vida en los 1900, o sea, hace un poco más de 100 años, era de 31 años versus los 72 que era en 2017 y hoy día estamos más cercanos a los 77, 78. O la alfabetización mundial era el 20% en 1900 y hoy es más del 80%. Nos cuesta ver que el mundo haya avanzado tanto a nivel absoluto. Estamos todos mucho mejor de lo que habríamos estado hace 50 años. Y ahí Easterlin nos juega en la contra de que como el resto quizás le está yendo aún mejor que yo, ese que invirtió en Bitcoin y está forrado, nos cuesta valorar nuestros propios avances. Y con eso podemos concluir esta primera parte de esta relación entre el dinero y la felicidad. Cuando tienes poca plata, tener más cumple un rol clave. Más de que te dé felicidad, te quita el estrés, te saca esa deuda, te saca el banquero, te permite llegar tranquilo o tranquila a fin de mes. Te hace menos miserable. Si ya cumpliste todas esas necesidades básicas, no es tan evidente que más dinero te va a dar más felicidad, pero probablemente te ayuda. Segunda parte entonces, ¿cómo usamos este dinero para que nos ayude a ser más felices? Y aquí, mi primera fuente es un libro escrito por Elizabeth Dunn y Michael Norton, que se llama Happy Money, y nos da 5 principios para gastar de una manera que nos haga más felices, porque no todos los gastos son iguales. Ya descubrimos al principio, necesitamos salir de la miseria, pero después si tenemos más dinero, puede que no nos haga más felices porque no sabemos cómo usarlo. Y aquí estas enseñanzas del libro creo que nos podrían servir harto. Lo primero, que quizás lo has escuchado, es gastar el dinero en experiencias en vez de cosas. Por lo mismo, el ciclo hedónico, cuando compramos una cosa, compramos ese polerón que vimos por mucho tiempo, esas zapatillas, las ocupamos 3 veces y después ya son más de lo normal. Su utilidad va bajando a medida que pasa el tiempo. En cambio, las experiencias tienen la gracia de que cada vez valen más. Si escuchaste nuestro capítulo Gástate todo, por allá por el 90, por ahí, esto es la premisa principal del libro Die with Zero de Bill Perkins. Él habla de
juntar la mayor cantidad de experiencias posibles, porque la experiencia te da una utilidad en el momento, cuando haces esa aventura, cuando haces ese viaje. Pero también te da una pequeña utilidad en el futuro, cuando te acuerdas de ese viaje. Lo llama dividendos de experiencias. Y si vas juntando y juntando y juntando experiencias, cuando tienes 60, 70, 80, los dividendos que te llegan por todos esos recuerdos son muchísimos. Segundo, comprar tiempo. Y aquí se podrán imaginar mandar la ropa a lavar en vez de tener que hacer todo ese proceso. Pero hay uno quizás no tan obvio de este mismo mundo, que es vivir cerca del lugar donde trabajo. Yo tengo la suerte de trabajar desde la casa, así que mi tiempo de desplazo al trabajo es cero. Pero me acuerdo de haber escuchado a Francisco que cuando se cambiaron de oficina y ahora puede caminar y se demora 10, 15 minutos, le cambió la vida. Y lo he escuchado también de varios pacientes que han tomado esta decisión de vivir un poco más cerca para evitar ese viaje de 1 hora y media o viajar en el metro en la hora punta. Yo me acuerdo cuando iba a la universidad, era durísimo tener que empujar gente todos los días para poder llegar a tu lugar. Tercero, no gastar en ti, sino que gastar en los demás. Y esto te podrás imaginar quizás donación y ayudar a gente que lo necesita, sí, pero también gastos pequeños en tus amigos, por ejemplo. Invitar a alguien, a un amigo cercano, a una cerveza. Hay un estudio aquí, no me acuerdo la fuente, me acordé nomás del estudio. A distintas personas le mandan de regalo $5. A la mitad le dicen, gástate estos $5 en lo que quieras, para ti. Por ejemplo, cómprate un café. Y a la otra mitad le dicen, aquí tienes $5, pero no los puedes gastar en ti, los tienes que gastar en otra persona. Y después miden la sensación de satisfacción o de felicidad de ese día, y las personas que tuvieron que gastar en el resto tenían un nivel de felicidad mucho más alto que los que los gastaron en sí mismos. Otro consejo es tratar de separar el pago de la experiencia o del consumo. Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante y nos llega la cuenta al final y es más de lo que pensábamos, probablemente ese dolor de pagar nos va a arruinar un poco la experiencia. O al revés, una vez me regalaron una gift card para ir a un restaurante. Bueno, me la regalaron. Quizás el ejemplo correcto es que yo lo hubiera pagado. Pero llegar, comer, disfrutar, pasarlo bien y después no tener que pagar es maravilloso. Se siente como la mejor salida de la historia. Y el último consejo es hacer de lo ordinario algo extraordinario. Y tratar de buscar en esas pequeñas cosas del día a día un momento feliz o un gasto pequeño que nos pueda hacer feliz. Y aquí el gasto hormiga tan vilipendiado quizás sí puede ser algo positivo. Nosotros hablamos en Animales de preocuparnos de los gastos grandes en vez de en estos gastos pequeños, porque puede que estos gastos pequeños sí nos estén dando un poco de felicidad. Así que hay que tener cuidado con que no se transformen en parte de nuestra base, del ciclo hedónico, pero que de vez en cuando nos demos un gustito. Y ese gustito lo disfrutemos con todo. Siguiendo y buscando esta relación entre nuestra mente y el dinero, obviamente llegué a la filosofía. Y aquí uno de mis filósofos con los que más engancho es Aristóteles. Aristóteles hablaba de un concepto que se llama la eudaimonia, que es como el florecimiento humano o el bienestar. Y él habla, tiene sus libros, ética, de cómo perseguir esa eudaimonia. Y habla a veces del dinero, el rol que tiene el dinero en esto. Y el rol que tiene es como un medio y no como un fin. Esa es la gran distinción que hace. Habla mucho de buscar la virtud, de buscar estos equilibrios, estas medias doradas aristotélicas, y cómo ocupar el dinero en llegar a esas medias. Pero el dinero en sí no es la respuesta. Y algo similar me pasó investigando un poco del estoicismo, filosofía hoy día bastante de moda, con justa razón, sí, creo que es súper interesante. Y ahí entre lo que decían Séneca, Epicteto, es básicamente enfocarse en lo que podemos controlar, que pueden ser nuestros sentimientos, nuestras opiniones, y no en lo que no podemos controlar, que sería en este caso la riqueza material. Y uno de los típicos ejemplos es Marco Aurelio, con su librazo Meditaciones, que es muy interesante porque Marco Aurelio era el César cuando él escribió este libro, que nunca pensó que iba a ser publicado, sino que era un diario de vida. Y esa es la gracia, que podemos ver hace cientos de años a alguien en el pic de poder y de riqueza hablar de qué es lo que se le pasaba por la cabeza. Y Marco Aurelio, igual que a nosotros, cuando hacía frío y no quería salir de la cama, luchaba contra eso. Y también habla de los problemas que a él le llenaban la cabeza. Y dentro de eso está la riqueza y está el buscar esta tranquilidad mental, donde la solución no es el dinero. Y eso nos lleva a la filosofía moderna, donde podemos
hablar de personas como Ryan Holiday, que yo creo que él es de los principales motivos de por qué hoy día el estoicismo está de moda, o Naval Ravikant, o incluso Morgan Housel, nuestro gran mentor, que incluso Housel tiene una frase que dice que el dinero no te cambia, sino que te revela. Y creo que eso un poco está en línea con lo que hablábamos en la parte uno, de que si eres muy feliz, el dinero te va a hacer aún más feliz. Si eres muy triste, puede que el dinero no te sirva de nada. También creo que Jim Carrey lo dijo. Decía como, me encantaría que las personas fueran famosas y ricas para que sepan que ser famoso y rico no es la respuesta a sus problemas. Y cierro con mi frase favorita de Naval Ravikant, que si probablemente me la has escuchado, pero si es que no, me la voy a tatuar, la voy a poner en todos lados, que es un cuerpo sano, una mente calma y una casa llena de amor. Estas cosas no se compran, se ganan. Creo que es la mejor forma de resumir esta segunda parte, que el dinero nos ayuda, 100%. Podemos ocupar el dinero de ciertas maneras para ser más felices, pero probablemente nuestra felicidad no va a venir por el dinero, va a ser algo marginal, sino que tenemos que hacer otras cosas para ser más felices. Lo que nos lleva directamente a la tercera parte. Como les mencioné en un principio, esta tercera parte damos vuelta la pregunta. No partimos del dinero y cómo el dinero nos lleva a la felicidad, sino que partimos de la felicidad. ¿Quién ha estudiado esto y cuáles son las conclusiones que han llegado? Y tengo que partir con el estudio más grande y más largo que se ha hecho de la felicidad en la historia humana. Es un estudio de Harvard, que hay una charla TED extraordinaria de esto. Obligado a verla si es que no la has visto todavía. Es un estudio que lleva más de 85 años en proceso. Partió en 1938 con 724 hombres en Boston. En parte estudiantes de Harvard, 268 de ellos, y 456 jóvenes de barrios pobres de Boston. Y el estudio era súper profundo. Le hacían encuestas, entrevistas, les medían la salud, medían presión arterial, el cerebro, les tomaban radiografías, todo. Entrevistaban a su familia. Era súper, súper, súper completo. Y esto por 85 años, lo que implica que no solo fueron ellos, sino que los 70s, de hecho, agregaron a sus parejas, o los que tuvieron hijos, a sus hijos, terminaron siendo más de 1.300 personas los que son parte de este estudio. ¿Cuáles son los principales hallazgos del estudio? El primero y el más fuerte es que las relaciones son lejos lo más importante. Conexiones sociales fuertes predicen una vida más feliz, saludable y larga. Y al revés, la soledad está asociada a declives de salud físicos y mentales más temprano. Y también dicen que la calidad de las relaciones importa más que la cantidad. Segundo, que la satisfacción en las relaciones protege contra las enfermedades. O sea, si alguien tenía una relación satisfactoria, estaba feliz con su pareja o con su familia a los 50, tenía mejor salud a los 80. Así que si estás escuchando esto y tienes ahí una relación que anda más o menos a los 40, esto puede afectar directamente a tu estado de salud a los 70 y 80. Tercero y último, el dinero y la fama no predicen felicidad. Algunos participantes tenían grandes fortunas, habían hecho carreras extraordinarias y eran tremendamente infelices, mientras que otros, con ingresos modestos, probablemente de estos barrios más desfavorecidos, mostraban una alta satisfacción. Una segunda fuente para este análisis de la felicidad es un libro que se llama Blue Zones o Zonas Azules. Cuando se estudia la demografía de distintos lugares, generalmente se pone colores para distintas poblaciones. En rojo, cuando la expectativa de vida o la densidad poblacional es más joven, y azul, cuando es más longeva. Y habían ciertos puntos, cuando hacían estos análisis, en que los lugares eran muy, muy, muy azules. Gente que vivía por mucho tiempo. El libro se enfoca en 5. Okinawa, Japón; Cerdeña, Italia; Icaria, Grecia; Península de Nicoya, Costa Rica; y Loma Linda, California, en una comunidad de adventistas específicamente. Y el libro encuentra 7 factores en común de estos lugares que llevaban a que las personas vivieran más y felices, según explica el libro también. Primero, una dieta basada más en plantas. Entre el 80-90% de la alimentación muchas veces venía de fuentes vegetales. Y también una regla de Okinawa, que era la regla del 80%, Ara Achibu. ¿Qué significa eso? Comer hasta que te sientes el 80% saciado. Eso sí que lo podemos aplicar todos. Segundo, movimiento natural, integrado en la vida diaria. Y este sí que duele, porque en mi caso trabajo prácticamente todo el día sentado y sé que la mayoría de la sociedad hoy día comparte eso. Y nuestro cuerpo nos pide movernos. Por eso trato de salir a caminar y meter todo el deporte posible en mi vida, porque el estar sentado
no le hace bien a nuestro cuerpo en longevidad y en felicidad. Tercero, tener un propósito. Nos va a repetir en esta tercera parte. En Japón, en Okinawa, hablan del concepto del Ikigai, que es mezclar esto, lo que eres bueno, lo que la sociedad necesita, lo que te puede generar ingresos, que es difícil de encontrar cuando hablamos de esto y siempre que lo menciono, después me hablan en el chat de que qué bueno que yo tampoco tengo un Ikigai tan clarito como sale en los libros, pero sí es bueno estar buscándolo. Y si bien esos círculos muchas veces van a partir muy separados, es nuestro trabajo ir juntándolos. Y también en Costa Rica hablaban de un plan de vida. Entonces empezamos a ver que no solamente estar aquí por estar, sino que tener una misión nos ayuda a vivir más y mejor. Cuarto, la reducción del estrés mediante rutinas diarias. Y esto puede ser meditación, oración. Varias de estas comunidades tenían algún aspecto religioso metido en ellas. Y eso creo que hace sentido con el punto 5, que es pertenecer a una comunidad. Y esto de que se vieran, por ejemplo, en misa todos los domingos con las mismas personas, compartieran, tuvieran este ritual, también se suma la oración, ayudaba a que sus mentes estuvieran más tranquilas y sentían también este apoyo social. El sexto es que la familia va primero, ya sea pareja, hijos, padres. En muchos de estos pueblos también ese núcleo familiar se mantenía unido hasta el final. Abuelos volvían a vivir con sus hijos y nietos, por ejemplo, que es algo que mencionó Francisco también en el podcast con su abuela y que cree que a ella le sirvió mucho y por lo menos a él también. Y por último, tener redes sociales de apoyo, que creo que ya lo hemos tocado un poco en este punto, partiendo por el estudio de Harvard. Al parecer, tener una red social fuerte es importante, pero también es importante tener buenos lazos débiles. Si vives en un edificio que tiene un conserje, ¿cómo es tu relación con ese conserje? ¿Conversan? ¿Le preguntas por su día? Si después vas a comprar un café a algún lado, ¿le haces una broma a la persona? Todas esas pequeñas interacciones tienen el potencial de hacerte o arruinarte el día. Entonces no es solamente tener un círculo pequeño muy bien trabajado, sino que en todas tus relaciones durante el día tener una sensación positiva. Y quería cerrar volviendo a este concepto del propósito, con uno de los libros quizás que más impacto ha tenido en el mundo. Yo llegué a él por Tim Ferriss, que es un podcaster, uno de mis influenciadores más grandes, yo creo. Él tiene uno de los podcasts más escuchados en el mundo. Y también ha sacado ciertos libros. Uno de esos libros se llama Tribu de Mentores, donde él entrevista a gente que él admira, se podrán imaginar la influencia que ha tenido en mi segmento de mentores, y les hace una set de preguntas que son muy buenas. Desde, por ejemplo, si pudieras poner un cartel en la carretera con un mensaje, ¿cuál sería ese mensaje? Y una de esas preguntas es, ¿cuál es el libro que más has regalado? Y yo como buen lector, leyendo este libro, cada vez que alguien respondía a esta pregunta, porque no se la hacía a todos, lo subrayaba y lo dejaba en mi Goodreads de libros por leer. Y el libro por lejos, 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 el más regalado de los mentores de Tim Ferriss es El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Si no lo has leído, Frankl pasó por un campo de concentración en la época nazi, vio morir familia, amigos, colegas, y las historias que cuenta, en verdad el libro es muy fuerte, es verdaderamente impresionante leer de cómo fue eso por dentro. Y Frankl hablaba también de las personas que sobrevivieron, generalmente compartían las ganas de querer seguir viviendo. Y cuenta también de que vio muchas personas morir antes de que su su corazón dejara de latir. Y habla mucho, mucho, mucho de este concepto del propósito, de por qué estamos acá, de las relaciones, de tener por qué levantarse todas las mañanas. Y lo pone en una tremenda frase que es: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y viniendo de él, en su situación, creo que no existe un mejor mensaje. Así que como conclusión de esta tercera parte de qué es lo que en verdad influye en la felicidad, hay un componente muy fuerte de nuestro entorno, de nuestras conexiones, de nuestros cercanos y nuestros no tan cercanos. Hay un componente importante de nuestro cuerpo y nuestra mente, de movernos, de hacer ejercicio, de tener una mente sana y clara. Y tercero, tenemos que estar trabajando constantemente en buscar nuestro propósito. Y este podcast, este capítulo, y por algo me importaba tanto, yo creo, hacer este episodio, es mi propia forma de buscarlo. Yo tengo la suerte de poder hacerlo y compartirlo con ustedes.
Probablemente tú también tienes que hacerte estas preguntas. ¿Por qué estás acá? ¿Qué estás buscando? ¿Qué impacto quieres tener en el mundo? Y mientras más te hagas esas preguntas, probablemente mejor te vas a sentir y más cerca vas a estar de la felicidad, independiente si tu situación financiera te acompaña o no. Así que a modo de resumen, la plata hace la felicidad. Cuando tenemos poca, sí, nos ayuda a salir de las deudas, a sacarnos el banquero de encima, a poder ayudar a nuestros más cercanos a no llegar justo a fin de mes. Y después de eso, depende mucho de cómo eres como persona, el impacto que va a tener ese mayor ingreso en ti. Después de esa etapa inicial, importa cómo usemos ese dinero y lo deberíamos usar en experiencias, en otros y comprando nuestro tiempo. Valorando cosas que quizás hoy día no valoramos. Hay un ejemplo muy entretenido sobre el tiempo. Le preguntaron una vez a Warren Buffett, de los inversionistas más famosos del mundo, miles de millones en su cuenta bancaria, si es que lo daría todo por cambiar su vida con la de un veinteañero cualquiera. No pensó ni un segundo Warren Buffett y dijo, obvio. Te hago la pregunta a ti. ¿Cambiarías tu vida por la de Warren Buffett? ¿Por tener todo su dinero? Probablemente no, porque el tiempo es uno de nuestros recursos más escasos. Así que preocúpate de cómo usar ese tiempo, mejora tus relaciones, busca ese propósito, mejora tu salud física y tu salud mental y sigue aprendiendo con nosotros como en este podcast. Y eso me lleva al final de este capítulo. Gracias por acompañarnos hasta acá. Me alegro de que te hayas quedado. Me encantaría saber tu experiencia, cómo ha sido tu vida financiera ahora que ganas más de lo que ganabas antes. ¿Eres más feliz? Coméntame también si te gustó el formato y si es que te interesaría que explorara otra pregunta existencial. Yo creo que hay varias. Así que, de nuevo, gracias. Nos estaremos viendo semana a semana, mes a mes, buscando esta tranquilidad financiera, este crecimiento exponencial, aprovechar nuestro tiempo y seguir aprendiendo. Abrazo, queridos animales.